Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno estar de nuevo entre ustedes o con ustedes por este medio. Ustedes ahí en sus casas, sentados, tomándose una taza de café. En realidad no sé lo que está haciendo, pero sí deseo que ojalá esté poniendo mucha atención a lo que estaré compartiendo esta mañana. Especialmente para ustedes, mis hermanas, madres. Hoy he titulado este mensaje, Madre, Maestra, Mentora. Y quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a cada una de ustedes, aunque sé que en algunos casos quizás es un momento de tristeza. Algunas de ustedes no tienen ya a su madre con ustedes. Algunos de nosotros ya no tenemos a nuestras madres. Yo tengo el privilegio de aún tenerla, pero sé que para muchos es quizás un día un poquito difícil, y si no, quizás un poco difícil. Pero en medio de todo esto, quisiera animarles, porque yo creo que lo bueno de este día es recordar esos momentos preciosos que ustedes tuvieron con sus madres, ya sean hombres o mujeres. Hemos tenido momentos muy buenos, otros un poco difíciles, pero gracias a Dios por habernos dado una madre. Y espero que este día sea un día de ánimo. Si bien es cierto, es completamente diferente, porque no vamos a ir a un restaurante y celebrar, no vamos a hacer algo que juntos podemos hacer como solemos hacerlo, pero será un poco diferente. Sin embargo, quiero que recuerde que, y siempre decimos esto, Día de la Madre es todos los días, ¿no es cierto? Así que no porque sea hoy y porque no lo podemos celebrar en como lo hemos hecho siempre, ojalá que pueda hacer algo o estén haciendo algo especial, especialmente ustedes hombres. En realidad, madres, si no fuera por ustedes, muchos de nosotros, quién sabe dónde estaríamos hoy día. Muchos de sus hijos, quién sabe cómo estarían, descarriados. Algunos, a pesar de los muchos buenos consejos, disciplina y corrección, no están, o se han descarriado, qué sé yo. Hay muchos ejemplos y casos. Sin embargo, el trabajo que ustedes hacen es admirable y deseo lo mejor, y deseo que estas palabras que el Señor pueda usar esta mañana de veras lleguen a su corazón, de veras la animen. Y hay dos cosas que yo quisiera animar, pero también como retarlas a hacer. Sé que algunas de ustedes ya pudieran decir, hemos terminado de criar a nuestros hijos. Es cierto, siguen teniendo una influencia definitivamente, pero especialmente tal vez aquellas hermanas que están aún criando a sus hijos, pequeñitos, de adolescencia, qué sé yo, las edades diferentes que puedan tener. Pero hay dos cosas, dos consejos, dos desafíos que quisiera dejar con ustedes esta mañana para que en verdad puedan ser usadas por el Señor. En primer lugar, enseñen a sus hijos a temer a Dios. Enseñen a sus hijos a temer a Dios, y vamos a hablar de esto un poco. Hoy día vivimos en un mundo en el cual el temor a Dios es casi nada, y yo creo que si hay algo que ha sido de mucho beneficio, el aspecto de esta crisis, es que mucha gente está pensando ahora en Dios. Hay mucha gente que ahora está cuestionándose, está pensando, está teniendo un montón de preguntas a su alrededor, y eso es bueno. Eso es bueno, pero la realidad es que hay una falta de temor para con Dios increíble. Así que yo quiero animarlas, y vamos a ver esto, de animar ustedes a sus hijos a que ellos puedan llegar a temer a Dios. La otra cosa que quisiera decir o desafiarlas es, enseñen a sus hijos a obedecer. Otra área que casi no se está haciendo, enseñen a sus hijos a obedecer. Yo creo, y siempre tenemos este problema, siempre estamos comparando las generaciones pasadas con las actuales. Nuestra generación con la generación que vemos ahora. Nuestra generación, la de los hijos y la de los hijos de los hijos. Y yo creo que a veces es un poquito bueno, pero me pregunto si no es muy bueno que estemos haciendo eso constantemente, porque cada generación es un poco diferente. Pero a pesar de eso, la obediencia a Dios trasciende cualquier generación. Y creo que es otra de las áreas muy, pero muy débiles en los hijos hoy en día, en los niños, en los jóvenes, en los adultos y aún en nosotros, ya los adultos.
una falta de obediencia a Dios. Y entonces, por eso quisiera tomarme el tiempo esta mañana de animarles a que enseñen a sus hijos a que teman a Dios y que enseñen a sus hijos a obedecer a Dios. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, voy a usar el ejemplo del apóstol Pablo que escribe a este joven Timoteo. Y mire lo que él dice en cuanto a él. Y voy a leer desde el versículo 3, en el primer capítulo de la segunda carta, para tener un poco del contexto. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo está recordando el hecho y le está diciendo a Timoteo cuánto él le recuerda constantemente en sus oraciones. Deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cuáles lágrimas? Bueno, yo me temo que Timoteo le ha costado un poco el pastorado y trajo a su vida muchas lágrimas, trayendo a la memoria, note lo que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces tenemos que Pablo le está diciendo a Timoteo que él ve en Timoteo esa evidencia de una fe genuina. Y una fe genuina involucra el temor a Dios. Y si hay algo que usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos, es el hecho de que tengan una fe genuina, no la fe nuestra, pero la fe de ellos mismos en Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de comunicar la palabra de Dios, como vamos a ver adelante. Como madre, al enseñar a sus hijos, use la palabra de Dios como la autoridad final. Hay mucha ayuda hoy día para los padres en la crianza de los hijos. Pero me temo que hay más confianza en todos esos consejos que en la palabra de Dios. Y si nosotros como padres no aprendemos a que la autoridad de la palabra de Dios debe ser para nosotros lo último en cuanto a crianza y en cuanto a cualquier asunto de nuestras vidas, aquí hay consejo tras consejo tras consejo. Pero creo que no creemos esos consejos o pensamos que ya están obsoletos. Y es palabra de Dios. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Siempre está presente y nos va a ayudar en todos los aspectos que nosotros podamos ver en esto. Así que gracias a Dios por el hecho de que podemos ir a Dios y podemos ver el hecho de que podemos enseñar y transmitir cosas relevantes, es decir, no solo porque se escribieron hace miles de años es que ya no se aplican, por supuesto que sí, y es lo que Pablo quiere que también Timoteo entienda, y no solo entienda, pero él reconozca lo que está diciendo, porque dice, ven lo que dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, es decir, la fe que tú tienes, Timoteo, es real, es genuina, se puede ver. Y se puede ver porque dice que habitó primero en tu abuela y en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Noten la progresión, diríamos la cadena de secuencia. La abuela de Timoteo, Loida, tenía una fe genuina. Y no está hablando de una fe, bueno, tenga fe en esto. No, la fe en Dios, una fe genuina, algo real. Ella creía en Jehová Dios y su manera de vivir lo demostraba. No se nos dice mucho y aún más casi nada en cuanto a ella. Sin embargo, cuando Pablo le dice a Timoteo que esa fe genuina que tiene su abuela, esto dice mucho. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se ve. Y si hay algo que va a impactar en la vida de sus hijos, hermana, es su vida, es cómo usted está haciendo, es lo que usted está haciendo constantemente. Y yo creo que es algo que nosotros podemos ver con claridad, que Dios está enseñándonos, que Dios está abriendo algo para nosotros en que podamos nosotros de veras entender que podemos comunicar. Y en este principio de enseñar el temor a Dios empieza con nuestro propio ejemplo. Entonces, mamá, te pregunto, ¿eres una mujer que teme a Dios?
Y esto se va a ver en tu vida. Y eso lo van a ver tus hijos. Y es una manera en que ellos también van a aprender. Es algo que será. Pero no solo su abuela, ¿verdad? Pero dice que también fue transmitido a su hija, Eunice. Ahora, no se nos dice que es la mamá de Eunice, pero es obvio que hay una cierta relación ahí. La mamá de Timoteo, Eunice, también tenía, dice Pablo aquí, y en tu madre Eunice, una fe genuina, real. Y quiero retarte esta mañana. Tu fe debe ser algo real, algo genuino, no religioso, pero algo que puedan ver tus hijos, que es palpable, que es real. Porque cuando tus hijos ven eso en tu vida, ¿sabes lo que van a querer? Van a querer tener esa fe. Y es ahí donde ellos van a darse cuenta que esa fe que mamá tiene, que esa fe que es real, yo la puedo tener por medio de Cristo Jesús en mi vida. La reputación de Timoteo era bastante buena. Quiero leerlos en el libro de los Hechos, capítulo 16, lo que se nos dice en cuanto a Timoteo. Mire lo que dice aquí, Hechos, capítulo 16 y los 2 primeros versículos. Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, que ya vimos lo que nos dice de ella, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Por qué creen que daban buen testimonio? Porque todo empezó en su hogar. Y es ahí donde todo va a empezar. No en la iglesia, hermanos, en el hogar, en tu casa. Ahí es donde va a pasar. ¿Y qué oportunidad tenemos en estos momentos en donde obligadamente están pasando muchos de ustedes más tiempo ahora en sus hogares? Ojalá que esto les ayude a evaluar el valor que tiene de pasar tiempo con nuestros hijos. Y yo sé que quizás a veces puede ser muy difícil, especialmente cuando tenemos niños pequeños, tenerlos todo el día, acostumbrados a un ritmo de vida muy rápido, muy ligero, y ahora tenemos que ajustarnos porque no podemos salir, no podemos hacer esto, quizás un poco de cosas. Ya se está hablando de abrir un poco más a ciertas actividades en las cuales podemos salir y participar, y estoy seguro que esto va a ayudar a las familias. Timoteo tenía un buen testimonio porque su fe era genuina, y eso había empezado con su mamá, con su abuela. Madres, quizás ustedes ya tienen sus hijos crecidos y ahora son abuelas. ¡Qué oportunidad! Porque aquí nos dice que su abuela también tuvo una influencia en Timoteo. Tenemos una tremenda influencia. Depende de la cultura en la cual nos movemos. Muchas veces las abuelas están mucho más metidas en el hogar. En nuestro contexto hispanohablante, hispanoamericano, latinoamericano, en nuestra cultura hispana, sabemos que muchas familias pues viven también sus abuelitos ahí. A veces se presta para un conflicto. Y hermana, si usted es una de estas abuelas que vive con sus hijos y con sus nietos, quiero animarla a que pueda comunicar una santidad de Dios a través de su fe genuina. Que estos niños, sus nietos, que estos adultos, sus hijos, puedan seguir viendo la realidad de una fe genuina en sus vidas. El aprender el temor a Dios es sumamente importante. Y no dudo que Timoteo aprendió el temor a Dios a través de su abuela y su madre. Quiero que vayan un momentito al capítulo 17 del libro de Deuteronomio, porque aquí hay algo muy, pero muy importante. Cuando había un rey nuevo en Israel, Dios ordenó algo, Dios pidió que hicieran algo muy importante para que el rey aprendiera a temer a Dios. Y miren lo que le dice en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, versículo 18. Dice lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ahora que tú eres rey, que estás sentado en el trono, una de tus tareas va a ser tomar un libro y escribir la ley. ¿Te puede usted imaginar lo que es sentarse y empezar a escribir este libro? Muchos de nosotros diríamos, no, vamos a copiar y pegar, ¿verdad?
y ya no tengo que. Y hacemos así muchas veces con los estudios. Ni siquiera copiamos un versículo. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a su Dios. ¿Notan ustedes? ¿Cuál era el objetivo de que el rey copiara? Si usted sabe algo en cuanto a usar su propia mano para escribir algo, es que algo le va a quedar en su mente porque usted está viendo algo y lo está copiando. Y yo creo que Dios tenía en su mente que el rey, al estar copiando esta nueva copia para sí, pudiera ver lo que es la palabra de Dios. Pero además le dice para que esté con él todos los días de su vida. ¡Wow! Todos los días, para que aprenda a temer. ¿Pueden ustedes ver la relación aquí? Quiere decir que la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios va a producir en nosotros un temor a Dios. Con razón. Vivimos un mundo con falta de temor a Dios. ¿Por qué? Porque no están leyendo las Escrituras. Hoy día tenemos acceso a la palabra de Dios en una forma increíble. Todos quizás pudiéramos decir, y muchos de los que están escuchando esta mañana, tenemos teléfonos. Y en el teléfono quizás usted tiene un app en el cual puede ver, ¿cierto? La Biblia. Y hay muchísimos tipos de lecturas de la palabra de Dios. Y creo que a pesar de eso, pocos la leemos. Otros tenemos todavía copias como esta y tomamos el tiempo para leer. La gran mayoría no. Pero era una orden para el rey, tenerla y copiarla, para que no se eleve su corazón. ¡Qué interesante! Pero la razón principal, quiero que vean lo que dice en el versículo 19. Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y la segunda cosa que estaremos viendo es la obediencia a Dios, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Qué interesante para mí que una de las formas en que usted y yo vamos a aprender el temor a Dios es la lectura de la palabra. Con razón el enemigo busca la forma en que usted y yo nos ocupemos en mucho y casi no tengamos tiempo para la lectura. Sí, yo creo que muchos de ustedes pueden decir, yo leo mucho, cada año leo 3, 4, 6, 10, 15 libros. ¡Wow, qué bien! ¿Y el libro? Bueno, sí, yo tomo 15 minutos y doy una lectura y amén. No, eso no te va a servir. Alguito hará en tu vida, porque la palabra de Dios es poderosa. Gracias a Dios que a lo mejor usas unos minutos, pero la idea es saturarnos de la palabra de Dios. Esto debe empezar en su propia vida, su ejemplo. Hermana, lee usted la palabra de Dios. Hermana, saca usted tiempo para leer las Escrituras en una forma sistemática, en una forma fiel. Y no digo pasajes por aquí, por allá, y todo si yo leo la Biblia, de cómo me sienta hoy, así. No. Empiece a leerla. Aún más, si quiere usar el ejemplo del rey, tome un cuaderno y escríbalo. Empiece a escribir. Ahora no quiero decirle que eso tiene que hacer y si hace esto van a ocurrir milagros. No. El hecho es la lectura de la palabra de Dios en una forma sistemática y diaria nos va a ayudar y va a ayudar a nuestras familias a temer a nuestro Dios. ¿Es usted una mujer temerosa de Dios? ¿Sabe? Los hijos lo van a ver. Ellos van a ver si esto es una realidad. Y recuerden, no estamos hablando de un temor que es un pánico. No, nada de eso. Estábamos hablando de un temor que nos lleva a adorar a nuestro Dios, a reconocer quién es nuestro Dios, a un deseo profundo de hacer lo que Él nos dice que debemos hacer. Así que es una buena forma de hacerlo. La madre no solo debe conocer la palabra, pero también vivirla. Debe ser un claro testimonio de ella, porque esto va a hacer impacto a sus hijos. Usted puede hablar y decir que como un hijo de Dios no debe mentir, pero cuando sus hijos la oyen mintiendo,
¿qué piensan entonces? Cuando habla de la paciencia, que hay que esperar y que esto, pero ¿ven lo impaciente que es usted? Entonces hay una contradicción extrema. Bueno, es que no somos perfectos, decimos muchas veces. Bueno, eso te dice que hay que estar creciendo. Hay que estar creciendo porque la idea es, al crecer a imagen y semejanza de mi Señor, mis hijos pueden ver eso en nosotros. Y lo van a ver en usted. Y van a ver a esa madre que no es una madre perfecta, pero es una madre que teme a Dios. Y eso le va a llevar muy lejos a sus hijos. Estas mujeres reflejaban en sus vidas lo que hacían y hablaban. Por eso impactaron la vida de Timoteo. Por eso impactaron la vida de este hombre, que les ayudó a ver. Él vio esto en la realidad. No era una religión, no era lo judaico que hacer, pero vio que era algo real, que Jehová Dios era una realidad en la vida de su mamá y en la vida de su abuelita. Ahora que soy abuelo, es muy interesante ver cómo uno puede influenciar a los niños. La gran ventaja que tenemos, ¿verdad?, es que si hacen o no hacen, pues es asunto, podemos jugar con ellos y si no se portan bien o no, se los devolvemos a sus padres. Pero qué tremendo, qué tipo de abuelo estoy siendo yo o abuela estoy siendo yo para mis hijos. Perdón, para mis nietos. ¿Qué ven ellos? ¿Una abuela que teme a Dios? ¡Wow! Eso va a ser de tremendo impacto. Y un aspecto muy práctico, quiero que regresen al libro de Deuteronomio, porque no solo hablando a el rey, pero miren lo que le dice a la nación, porque en capítulo 31 y específicamente en el versículo 12, miren lo que les dice aquí: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en las ciudades para que oigan, escuchen bien, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Nota los dos principios que quiero compartir esta mañana: el temor a Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Son cosas que van muy juntas todo el tiempo. Son cosas que están faltando mucho en la iglesia de Dios hoy, en el siglo XXI. Queremos hacer grandes cosas y cosas grandes para Dios, pero somos obedientes, pero somos temerosos a Dios. Me temo que muchas veces no es así. Versículo 13 dice: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. El temor a Dios es algo que podemos aprender. No nacemos con esto, pero podemos aprenderlo. Y una vez que somos hijos de Dios, debemos enseñar a nuestros hijos a que aprendan a temer a Dios, porque el temer a Dios los va a llevar a ellos a amar a Dios intensamente. A veces creemos que es lo opuesto. No es que estamos inculcando un miedo a Dios. No, un temor, el temor de querer acercarnos a Él, el temor de querer hacer lo que Él dice. Quiero que regresen a 2 Timoteo capítulo 1, pero esta vez quisiera que vayan al capítulo 2 y el versículo, más bien el versículo 15, en donde estamos aquí, y yo quiero que vean lo que él está diciendo, porque en el capítulo 3, más bien, versículo 15, él dice: y que desde la niñez, ¿qué está diciendo él? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Notan aquí otra vez? De la niñez, quiere decir que estas dos mujeres, parte de sus quehaceres, parte de su interrelación con su nieto fue enseñarles la palabra de Dios. Con temor y temblor digo esto, pero es lo que menos los padres hacen hoy en día. Madres muy ocupadas, sus carreras, sus asuntos de hogar, sus asuntos de esposos, con mucha razón. Y a veces no hay la energía para sentarnos y compartir la palabra. A veces pensamos que es muy aburrida, pero yo estoy convencido de que en mi andar con el Señor, Dios me da creatividad en cómo puedo yo comunicar la palabra de Dios a mis hijos. Es muy interesante porque dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Entonces es una instrucción que nos enseña el Señor que
es que no entiende. El asunto no es si entiende o no entiende, el asunto es que enseñe. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que el Espíritu Santo de Dios va a usar esa palabra, esa escritura, para traer a tu hijo a los pies de Cristo. Porque es lo que dice aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Se da usted cuenta? Pero si jamás oye, y más lo que oye son los juegos de videos y todo esto que les damos en su tableta, porque lo que menos oyen cada día es la palabra de Dios. Hermanos, tenemos enfrente de nosotros una inmensa oportunidad. Y especialmente quiero animarles a ustedes, hermanos. Tal vez usted se siente, ay, yo no he hecho esto, qué barbaridad. No se preocupe, empiece ahora. Hágalo, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la energía, Dios te va a dar la creatividad de cómo enseñar muchas de las historias que aparecen en la Escritura. Y ustedes, esposos, colaboren, trabajen con ellas, háganlo. Qué hermoso poder hacer dramatizaciones muchas veces de las historias de la palabra de Dios. Pero me temo que muchos de sus hijos, los héroes de ellos, son algunos en las caricaturas o las películas o los juegos de videos, pero no Dios, no Cristo. Y eso va a afectar su fe conforme vayan creciendo. Empezando porque no la ven en sus padres. Y es ahí donde debe originarse. Y por eso Él dice claramente aquí, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la conexión de la fe que es en Cristo Jesús es porque Timoteo podía ver la fe real que había en su madre y en su abuela. Y por eso empieza en casa. Y una de las cosas que debemos nosotros hacer como prioridad, y en esto diría yo, no dejar solas a nuestras madres, a nuestras esposas. Porque mire lo que dice Pablo a los hermanos de Colosas en el capítulo 3, versículo 20. Les dice, hijos, obedeced a vuestros padres, y agrega, en todo. Es un mandato a los hijos, porque esto agrada al Señor. La obediencia a Dios es algo que agrada a Dios. Entonces, si como madre, maestra, mentora, una de las responsabilidades que tiene es no solo enseñar a sus hijos a temer a Dios, pero enseñar a sus hijos a obedecer a Dios. Pero empieza con usted. ¿Es usted una mujer obediente a Dios? Porque cuando los hijos ven esa obediencia suya para con Dios, ¿qué creen que van a aprender ellos? ¿Qué creen que van a hacer ellos? Ellos van a ver que la obediencia a Dios es muy, pero muy importante. Mire lo que Dios nos dice de Abraham, muy temprano. Recuerden que lo escoge para desarrollar la nación que hoy conocemos como Israel. Y miren lo que le dice en el capítulo 18, lo que Dios mismo escribe de Abraham en el capítulo 18 y específicamente en el versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Que guarden ¿qué es eso? Obediencia. Obediencia. Y Dios dice, yo sé que Abraham lo va a hacer. Hermanos, padres, aunque no es su día, es el día de sus esposas, el día de su madre, pero qué tremenda responsabilidad tenemos. Y hoy queremos animar a nuestras hermanas, porque a veces la excusa es, bueno, es que mi esposo no lo está haciendo. No espere que lo haga, hágalo usted. Bueno, es que él, ¿verdad?, se ocupa y todo me lo deja a mí. Comúnmente decimos esto. Tome la oportunidad. Dios se va a encargar de él. No se preocupe. Dios usó a Eloída, a la mamá y a la abuela de Timoteo. Y es muy interesante porque la Biblia dice que el papá de Timoteo era griego, un gentil, ni siquiera era judío. Cosa que entonces él a lo mejor ni se preocupaba por lo que podría estar aprendiendo su hijo, especialmente en cuanto a la palabra de Dios. Pero eso no dejó a Loida y a Eunice no hacerlo. A Loida, por ser la abuelita, lo hizo. Eunice, por ser su mamá, lo hicieron. Tome tiempo, hágalo, aproveche esta oportunidad que tienen.
y tome. Ay, es que es tan difícil, los niños son tan incontrolables. Es que, bueno, usted puede enseñarle, no se preocupe, se puede aprender, claro que sí. Es muy importante. Y le voy a decir algo, cuando sus hijos crezcan usted va a ver el fruto. Pero nos toca tomar el tiempo para hacerlo. En 1 de Samuel, capítulo 15, en el versículo 22, mire lo que escribe este profeta. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Okay? Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? A veces estamos tan preocupados por hacer las cosas que pensamos que tenemos que hacer como hijos de Dios, que nos va a ayudar aquí y allá. No. Mire lo que dice él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios tiene mucho más interés en nuestra obediencia a Él que lo que podamos estar haciendo en el ministerio o en nuestras vidas. Qué tremenda oportunidad tenemos de que nuestros hijos puedan ver en nosotros la importancia de lo que es obedecer a nuestro Dios. Hermanas, yo sé que a veces es difícil, mucho trabajo, mucha tarea, pero es increíble para mí cómo Dios siempre provee la forma en que nuestras madres pareciera que tienen energía extra, pareciera que tienen poderes extraordinarios. Bueno, creo que en parte tiene que ver con el hecho de que Dios así las ha equipado. No para decir que el hombre no tiene que estar ahí, apoyar y hacer. Por supuesto que tienen que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Y hay que continuar a hacerlo. Pero Dios es claro. Para Él es más importante la obediencia que el mucho hacer. Y muchas veces porque estamos haciendo cosas, ocupados en muchas cosas en el ministerio, pensamos que estamos muy bien, cuando en realidad es todo lo contrario. Ahora, eso no quiere decir que debo dejar de hacer. Quiero usar un ejemplo aquí en la palabra de Dios, cuando David está para morir. Quiero que vean el reto, el desafío que él lanza a su hijo Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, Primero de Reyes, capítulo 2. Miren lo que dice acá. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos. Y empieza a decirle, noten lo que dice aquí, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Qué es eso? Obedece. No que los guarde, ¿verdad?, en un closet, sino que obedezca. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Luego le dice, andando en sus caminos. Andando, ¿qué es esto? Obediencia. Observando sus estatutos, ¿qué es esto? Obediencia. Y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Note lo que luego dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Muy joven aprendí a obedecer a mi Dios. Y tengo que decirles hoy que mi vida ha sido de prosperidad. Y no estoy hablando de cosas que puedo tener, porque eso no es la prosperidad, pero una vida próspera. Dios me ha bendecido extremadamente. Y lo único que he tenido que hacer, hermanos, ha sido obedecerle fielmente. Dios quiere usarnos grandemente. No sé qué va a pasar después de toda esta crisis, pero tendremos tremendas oportunidades. Pero todo empieza con la obediencia. Y la pregunta que tiene que ver, no solo para ustedes, madres, maestras, mentoras, ¿está obedeciendo usted a Dios? ¿Está usted viviendo una vida en obediencia a nuestro Dios? Bueno, hermano, pero es que mire, claro, siempre vamos a tener excusas. Asegúrese de que estas dos cosas sean parte de su vida antes de poderlas transmitir a sus hijos. ¿Soy una mujer que teme a Dios? ¿Soy una mujer que obedece a Dios? Porque esto hará muy fácil el transmitir el temor y la obediencia a Dios. Y si no son parte de su vida ahorita, empiece hoy mismo.
Queremos ayudarle en todo momento. No porque estamos en esta crisis, no es que podemos. Comuníquese con nosotros. Queremos servirle, queremos ayudarle, queremos animarle. Pero sobre todo, gracias doy a Dios por el hecho de que usted es parte de esta gran familia y que es una madre que ahora es hija de Dios y que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Anímese, continúa adelante. Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio esta mañana de poder compartir tu palabra. Y Señor, gracias porque el reto para nosotros y para nuestras madres es el hecho de que aprendamos a temerte, que aprendamos a ser obedientes. Y Dios, son dos verdades que son sencillas, pero a la vez sumamente profundas. Y pudiéramos decir a veces hasta complicadas. Pero Dios, es una realidad, se puede. Nos has dejado tu palabra y oro, Padre Celestial, para que tú en verdad hagas de nosotros, hombres y mujeres, temerosos de ti, obedientes a ti, porque esto va a influir a nuestros hijos. Gracias por cada madre. Señor, trae ánimo y consuelo a aquellas que hoy están recordando a sus madres que ya no están con ellas, que ya no están con nosotros. Padre, ayúdanos, porque sé que a veces para muchos de mis hermanos es difícil que ya su madre no está. Sin embargo, Señor, un día tendremos el privilegio de verles. Pero las que están aquí, guárdalas, bendícelas, protégelas, guíalas. Y a nosotros los hombres, ayúdanos a animarles más cada día para que lleguen a ser aún mucho mejor. Oro en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones.